bienvenidos. Les invito a entrar en un espacio sagrado, a abordar juntos un tema que no es una mera curiosidad teológica, sino la herida abierta del corazón humano. Hoy no vamos a debatir, vamos a caminar sobre un terreno que debe ser pisado con reverencia y una profunda empatía, porque está empapado de lágrimas reales. Nos enfrentamos a la protesta más antigua y visceral del alma humana, el grito que se eleva desde cada rincón de nuestro mundo fracturado. Si existe un Dios, y ese Dios es bueno, ¿por qué? ¿Por qué la enfermedad se lleva a los niños? ¿Por qué la demencia borra los recuerdos de quienes amamos? ¿Por qué la traición quiebra un corazón? ¿Por qué la guerra, el hambre, la soledad y la desesperación son experiencias tan comunes en la vida humana? Esta pregunta, más que ninguna otra, ha hecho que muchos cierren la puerta a la fe. Y para aquellos de nosotros que estamos dentro, es el viento helado que se filtra por las grietas, amenazando con apagar la llama de nuestra confianza. Hoy, mi promesa para ustedes no es ofrecerles una respuesta simple que lo resuelva todo, porque una respuesta así no existe y sería una ofensa a la complejidad de su dolor. Mi promesa es ofrecerles algo más valioso, un marco bíblico para la esperanza, una forma de entender la narrativa completa, una razón para confiar no en un plan que siempre entendemos, sino en un Dios cuyo carácter, al final, se revela como inquebrantablemente bueno. Este es nuestro viaje de hoy. Nuestro punto de partida debe ser la intención original del arquitecto. Antes de diagnosticar la enfermedad, debemos entender qué es la salud. La Biblia abre con una sinfonía, no con un lamento. En los primeros compases de Génesis, la creación se despliega como una obra de arte magistral. Y la palabra que resuena como un estribillo es Tov, bueno. Pero esta palabra hebrea es mucho más rica que nuestra traducción. Significa belleza, orden, propósito, plenitud y florecimiento. Imaginen una orquesta sinfónica perfectamente afinada, donde cada instrumento, desde el violín más delicado hasta el timbal más profundo, toca su parte en una armonía gloriosa, creando una música que llena el universo de belleza. Eso era el Shalom de Dios. Era un mundo donde la relación vertical entre Dios y la humanidad era de una intimidad sin velos, un caminar juntos en la frescura del día. La relación horizontal entre los seres humanos era de una transparencia y unidad completas, simbolizada en esa frase: estaban desnudos y no se avergonzaban. La relación con la creación era de una mayordomía amorosa y fructífera, y la relación interior era de una paz y una identidad seguras. No había ansiedad, no había trauma, no había muerte. Era la bondad de Dios hecha visible, tangible, respirable. Ese era el diseño, esa era la intención. ¿Qué pudo destrozar semejante sinfonía? La respuesta es tan simple como devastadora. Una nota discordante, una elección. Dios, en su esencia de amor, nos creó con la capacidad de amarle de vuelta. Y el amor, para ser genuino, debe ser libre. No se puede forzar. Dios podría habernos creado como marionetas programadas para adorarle, pero eso no habría sido amor, habría sido control. En cambio, nos hizo a su imagen, y esa imagen lleva el sello de la libertad. Una libertad gloriosa y terrible. El relato de Génesis 3 nos describe cómo la humanidad usó esa libertad para ejecutar un acto de traición cósmica. La tentación no fue simplemente sobre un fruto, fue sobre una pregunta fundamental. ¿Es Dios realmente bueno? ¿O te está ocultando algo para mantenerte bajo su control? La serpiente susurró la mentira fundacional que ha envenenado a la humanidad desde entonces. La sospecha sobre el carácter de Dios. Y nosotros la creímos. Elegimos nuestro propio juicio por encima de su sabiduría,
nuestra propia voluntad por encima de su bondad. En ese momento de rebelión, la armonía se hizo añicos. La sinfonía se convirtió en cacofonía. El pecado, como un virus letal, infectó cada nivel de la creación. La relación con Dios se rompió y el miedo reemplazó a la confianza. La relación entre nosotros se quebró y la culpa y la acusación reemplazaron a la unidad. La relación con la creación se tornó hostil y la tierra misma comenzó a resistirse. Y nuestra propia paz interior se desintegró, dando paso a una existencia de lucha que culmina en la muerte. El sufrimiento no es, por lo tanto, una invención de Dios. Es un intruso. Es el eco terrible de nuestra propia elección de independencia. Es la consecuencia inevitable de vivir en un mundo que ha dado la espalda a su fuente de vida y bondad. Pablo escribe en Romanos 8 que la creación fue sujetada a futilidad, no por su propia voluntad, sino por la nuestra, y ahora gime como con dolores de parto. Vivimos en medio de esos gemidos. Si la historia se detuviera ahí, seríamos la más miserable de todas las criaturas. Pero la gloria del Evangelio es que Dios se negó a permitir que el mal tuviera la última palabra. Y aquí, la narrativa da un giro sublime. Dios no eliminó las consecuencias de nuestro pecado de inmediato, porque eso habría violado la realidad de nuestra libertad. En cambio, hizo algo aún más asombroso. Decidió entrar en nuestro desastre y comenzar a tejer con los hilos rotos del sufrimiento un tapiz de redención. ¿Cómo lo hace? Primero, Dios utiliza el sufrimiento como una herramienta de santificación. Él está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. La comodidad produce complacencia. La adversidad, si la permitimos, produce madurez. Santiago nos dice que consideremos las pruebas como un motivo de gozo. No un gozo masoquista en el dolor mismo, sino un gozo anticipatorio por el resultado que producirá. Es la alegría del atleta que soporta el dolor del entrenamiento, porque sabe que lo está haciendo más fuerte. Es como el carbono bajo una presión inmensa se transforma en un diamante. Dios permite la presión en nuestras vidas para formar en nosotros la belleza y la resistencia de Cristo. Segundo, el sufrimiento es un recalibrador de nuestra perspectiva y un catalizador para la empatía. En la prosperidad es fácil volverse superficial, perseguir el viento. Pero una crisis profunda tiene una forma de quemar todo lo que no es esencial. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente perdura y, milagrosamente, nos capacita para el ministerio. El apóstol Pablo dice que Dios nos consuela en nuestras aflicciones para que nosotros podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Nuestras heridas más profundas, una vez que Dios comienza a sanarlas, se convierten en nuestras fuentes más potentes de ministerio. Nos volvemos sanadores heridos, capaces de decir a otro que sufre: yo sé dónde estás, he caminado por ese valle y puedo mostrarte el camino para salir. Tercero, el sufrimiento es el destructor de nuestra ilusión de autosuficiencia. La gran mentira de la modernidad es que tenemos el control. Construimos nuestros pequeños reinos, nuestros planes de 5 años, nuestras carteras de inversión, como si hubiéramos construido una fortaleza inexpugnable. Y entonces, un diagnóstico, un despido, una pandemia, y toda nuestra casa de naipes se derrumba. Es en el final de nuestra propia cuerda donde descubrimos la mano de Dios esperándonos. Es en la declaración de nuestra bancarrota espiritual donde nos volvemos receptivos a las riquezas de su gracia. El dolor es a menudo el megáfono que Dios usa para hacerse oír por encima del ruido de nuestro orgullo. Y cuarto, nuestra respuesta fiel en medio del sufrimiento es, quizás, el testimonio más poderoso que podemos ofrecer a un mundo que nos observa. Cuando el mundo ve a un creyente enfrentarse a una tragedia,
no con amargura, sino con una paz que desafía la lógica, no con desesperación, sino con una esperanza tenaz. Inevitablemente se pregunta, ¿cuál es la fuente de esa fuerza? Nuestra fe, probada en el fuego, se vuelve una luz que brilla más intensamente en la oscuridad. Pero incluso estos 4 puntos, por profundos que sean, sonarían como meras platitudes si no estuvieran anclados en la acción central de Dios en la historia. Porque la respuesta final de Dios al sufrimiento no es una proposición, es una persona. Cuando el mundo estaba perdido en su dolor, Dios no envió un comité, un libro de autoayuda o un ángel con un mensaje. Se envió a sí mismo. En el evento más asombroso de la historia, el Verbo se hizo carne. El Dios eterno, infinito e impasible entró en el tiempo, se vistió de fragilidad humana y habitó entre nosotros. Las manos que esculpieron las montañas aprendieron a trabajar la madera. Los pies que caminaron sobre las estrellas sintieron el polvo de los caminos de Galilea. En la vida de Jesús, vemos a un Dios que toca a los leprosos, que come con los marginados y que llora ante la tumba de un amigo. Y en la cruz, vemos el corazón de Dios expuesto en su máxima expresión. En el Calvario, Dios no se mantuvo al margen. Se sumergió en el epicentro mismo del sufrimiento humano y lo absorbió en sí mismo. En la cruz, Dios tomó todo el mal, toda la injusticia, todo el dolor, toda la oscuridad de la historia, y en lugar de reflejarlo de vuelta, lo absorbió hasta su agotamiento. La cruz es la declaración eterna de Dios de que Él está a favor nuestro y con nosotros en nuestro dolor. Él no es un Dios distante que no puede entender. Es un Dios con cicatrices que lo entiende todo. Y si la cruz es el clímax, la resurrección es la garantía de la victoria final. La tumba vacía es la promesa de Dios de que el sufrimiento y la muerte, por poderosos que parezcan, no son el final de la historia. Son el penúltimo capítulo. Y hemos leído la última página. En el libro de Apocalipsis vemos el final glorioso. No es un regreso a un jardín, es la inauguración de una ciudad celestial. Es un mundo donde Dios mismo enjugará cada lágrima. Pensemos en la intimidad de esa imagen, y no solo secará las lágrimas, sino que eliminará para siempre su causa. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No es solo la ausencia de lo malo, sino la presencia abrumadora de lo bueno. Cada injusticia será rectificada. Cada relación rota será restaurada. Cada cuerpo enfermo será glorificado. Cada pregunta atormentada del corazón encontrará su respuesta final en la visión beatífica del rostro de Dios. Entonces, ¿dónde nos deja esto hoy, en medio de nuestros propios gemidos? Nos deja con una esperanza resiliente. Una esperanza que no niega la realidad del dolor, sino que lo ve a través de la lente de la cruz y la tumba vacía. Una esperanza que nos permite decir, junto con el apóstol Pablo, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si estás caminando por el fuego en este momento, quiero que sepas esto: no estás solo. El Dios que tejió las estrellas te conoce por tu nombre. El Dios que sufrió en la cruz conoce el peso de tu carga. Y el Dios que venció a la muerte te promete que tu sufrimiento actual no es en vano y no es para siempre. Aférrate a Él. Él es tu ancla en esta tormenta. Pero la esperanza que les ofrezco hoy no es una esperanza pasiva, una simple espera a que las cosas mejoren por sí solas. Es una esperanza activa, una esperanza que nos impulsa a buscar la belleza en medio del caos, a luchar contra la injusticia donde la veamos, a amar a los demás incluso cuando es difícil, a sembrar semillas de bondad y compasión en un mundo sediento de ellas. Es una esperanza que nos da la fuerza para levantarnos cada mañana y seguir adelante,
sabiendo que no estamos solos y que nuestro sufrimiento no tiene la última palabra. Y es en medio de esa esperanza activa donde encontramos la certeza de que no estamos solos. Si están pasando por un momento difícil, quiero que sepan esto. Dios está con ustedes. Puede que no lo sientan, puede que no lo vean, pero Él está ahí, sosteniéndolos, consolándolos, guiándolos. Él prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría, y Él siempre cumple sus promesas. Aferrarse a esa verdad, incluso cuando todo a su alrededor parezca desmoronarse. Y ahora, mientras reflexionamos sobre todo esto, les invito a mirar hacia adentro y a hacerse algunas preguntas importantes. ¿Cómo están respondiendo al sufrimiento en sus vidas? ¿Están permitiendo que los amargue o están permitiendo que los transforme? ¿Están buscando a Dios en medio de su dolor? ¿Están compartiendo su sufrimiento con otros? ¿Están extendiendo una mano a aquellos que están sufriendo a su alrededor? Les invito a tomarse un tiempo esta semana para meditar en estas preguntas y permitir que el Espíritu Santo les guíe hacia una mayor comprensión y sanación. Les invito a compartir este mensaje, no para mí, sino para las innumerables personas que luchan en silencio con esta pregunta. Denle a me gusta y suscríbanse para que esta comunidad de buscadores de esperanza pueda crecer. Y por favor, en los comentarios, compartan un testimonio. ¿Cómo han visto la mano de Dios en medio de su propio sufrimiento? Su historia podría ser el salvavidas que otra persona necesita hoy. Y ahora, que el Dios de la paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, obrando Él en ustedes lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.